Hay muchas historias oscuras de la Edad Media, así que hoy hemos recopilado 7 de ellas para este video. Algunas son espeluznantes, otras divertidas, pero todas son extrañas. Disfruta y bienvenido a la locura medieval. El curso del verdadero amor nunca fue suave. En 1340, Inés llegó a Portugal como dama de compañía de Constanza de Castilla, la esposa del príncipe Pedro, heredero al trono portugués. A pesar de haberse casado recientemente, Pedro se enamoró de Inés, y ambos comenzaron un romance secreto que duró años, resultando en que tuvieran 4 hijos juntos. Al padre de Pedro, el rey Alfonso IV, no le gustaba la influencia que Inés tenía sobre su hijo, e intentó, sin éxito, separar a la pareja. Constanza murió en el parto en 1345, y Alfonso intentó inmediatamente organizar un nuevo matrimonio para su hijo. Pero Pedro se negó a casarse con cualquier mujer excepto Inés, quien tristemente no era considerada adecuada para ser la futura reina. Para empeorar las cosas, los hijos ilegítimos de Pedro prosperaban, mientras que su hijo con Constanza tenía mala salud. Se creía que los hermanos de Inés influían demasiado en el príncipe. El rey desterró a Inés de la corte, pero eso solo hizo que Pedro la amara aún más, y la pareja vivió junta en Coimbra, donde se alega que se casaron en secreto. Con sus intentos de mantener a los amantes separados obviamente fallando, el rey Alfonso decidió que la presencia de Inés era políticamente arriesgada para la continuación de la familia real y ordenó su asesinato. Hombres fueron enviados a Coimbra y decapitaron a Inés frente a su hijo pequeño. Jurando venganza, Pedro capturó a 2 de los asesinos. A Pedro le arrancaron el corazón porque dijo que no merecían conservar el suyo cuando habían destruido el de él. Cuando su padre murió y Pedro ascendió al trono en 1357, su amor por Inés era igual de fuerte. La leyenda cuenta que exhumó su cuerpo, lo vistió con atuendos reales y lo engalanó con joyas. Luego hizo que los nobles portugueses besaran el borde de su ropa y le rindieran el homenaje que no recibió cuando estaba viva. Pedro e Inés fueron enterrados con sus ataúdes frente a frente en el monasterio de Alcabacha, porque Pedro prometió que estarían juntos hasta el fin del mundo y pueden mirarse el uno al otro cuando se levanten de sus tumbas en el último juicio. O un apocalipsis zombie, lo que ocurra primero. No puedes llevarlo contigo cuando mueras. Algunos antes de 1066, cuando el rey Guillermo I reconstruyó el puente de Londres, John Overs trabajaba como barquero. Transportaba personas a través del Támesis de Londres a Southwark. John pagaba una suma anual a las autoridades de la ciudad, lo que le otorgaba el monopolio de la ruta del ferry. Pronto se volvió bastante rico y pudo emplear a varios sirvientes y aprendices. Invirtió con éxito esta primera acumulación de riqueza al convertirse en prestamista, y pronto acumuló una pequeña fortuna, haciéndolo tan rico como cualquier noble en Inglaterra. Aunque esto provocó que fuera excomulgado de la iglesia por usura. A pesar de su riqueza, John era un terrible avaro que se privaba a sí mismo y a sus seres queridos de cualquier pequeño placer de la vida, trabajando a todas horas y sin alimentarse adecuadamente, incluso en su vejez. Tenía una única hija, se decía que era piadosa y hermosa, y a pesar de sus hábitos de tacañería, la amaba y estaba dispuesto a gastar dinero en su educación. John iba personalmente al mercado a comprar pan rancio barato, huesos mohosos para sopa o carne podrida que hasta un perro rechazaría, todo para ahorrar unos centavos, en lugar de enviar a sus sirvientes. Una noche decidió no alimentar a sus sirvientes, y pensó en una manera de hacer que se saltaran una comida. Fingió su muerte y forzó a su hija a envolverlo en un sudario, pensando que sus sirvientes estarían tan afligidos que ayunarían durante el día. Luego John fingiría recuperarse. No obstante, al enterarse de su fallecimiento, los sirvientes se alegraron. Compraron comida y bebida y festejaron alrededor del cuerpo sin vida de John. Enfurecido y queriendo castigar a sus empleados, luchó para liberarse de la mortaja. Al ver esto, uno de ellos pensó que era un fantasma resucitando de los muertos o el diablo y golpeó a John hasta la muerte con un remo roto. Debido a su excomunión, se le negó a John un entierro cristiano. La hija sobornó a un monasterio para enterrar a su padre, pero cuando el abad se enteró, mandó desenterrar el cuerpo y arrojarlo en la parte trasera de un burro. El animal vagó por Londres sin guía hasta que llegó al lugar de ejecución en St. Thomas at Watering, donde arrojó el cadáver de su espalda, por lo que John Overs fue enterrado allí mismo bajo la horca. Irónicamente, la hija de John ingresó a un convento y donó toda la riqueza de su padre a la caridad.
beber en realidad puede matarte. En noviembre de 1120, William Adolin, hijo y heredero del rey Enrique I de Inglaterra, navegaba de regreso de Normandía a Inglaterra. Había 140 caballeros y nobles y 18 damas nobles de la corte real a bordo del barco blanco, así como remeros, marineros y sirvientes, haciendo un total de 300 pasajeros. La salida se retrasó hasta la noche porque el príncipe William dio a todos mucho vino. Para cuando el barco zarpó, el buque estaba abarrotado de jóvenes alborotados y obstinados, que habían estado bebiendo en exceso. Cuando el barco partió en la oscuridad, golpeó una roca en su lado de babor y rápidamente volcó. William podría haber sobrevivido si no hubiera regresado por su media hermana Matilda. Su barco fue inundado, y William, junto con los demás que intentaban salvarse, se ahogaron. De los 300 pasajeros, solo uno sobrevivió, un carnicero francés que fue encontrado aferrándose a la roca. El rey Enrique enfrentó enormes consecuencias. La pérdida de su único heredero masculino causó un periodo de gran agitación para el trono inglés, y una guerra civil entre Inglaterra y Normandía que duró 15 años y que se conoció como la anarquía. La luna está hecha de queso verde. Un verano a mediados del siglo XII, probablemente durante el reinado del rey Esteban de Inglaterra, 2 niños llegaron al pueblo de Woolpit, en el condado de Suffolk. Los niños fueron encontrados por aldeanos cerca de los Walpits, que nombraron al pueblo. Los niños, un niño y una niña, eran inusuales en que tenían un tono verde en su piel, ropa extraña y hablaban en un idioma desconocido. El abad y cronista inglés, Ralph de Coxall, informó que fueron llevados a la casa de Sir Richard de Calme. Se negaron a comer durante varios días hasta que vieron algunas judías verdes, las cuales comieron con gusto. Finalmente adaptaron su dieta y comieron otros alimentos, y su tez verde comenzó a desvanecerse. Los niños aprendieron lentamente a hablar inglés, y pudieron explicar que venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, y era muy estimado en el país de su nacimiento. No tenían idea de cómo llegaron a Suffolk, pero estaban en los campos un día cuidando las ovejas de su padre cuando escucharon un gran sonido similar al de las campanas de la iglesia sonando. De repente fueron transportados a los campos de Woolpit. Dijeron que el sol nunca salía en su propia tierra, y vivían en un crepúsculo interminable y un amplio río los separaba de otro país luminoso. Poco después, Sir Richard llevó a los niños a bautizar. Tristemente, el niño murió más tarde debido a una enfermedad desconocida. La pequeña niña, sin embargo, que se hizo conocida como Agnes, creció y trabajó para Sir Richard durante muchos años hasta que se casó. Existen muchas teorías sobre los niños verdes de Woolpit. ¿Eran extraterrestres? ¿Eran hadas? ¿Viajeros de otro universo paralelo? ¿Fue Shrek? ¿O simplemente eran niños desnutridos que se habían separado de sus padres y se perdieron? Es curioso que no pudieran hablar ni entender nada de inglés. Quizás, como declaró el escritor inglés Robert Burton en 1621, los niños habían caído de la luna. El infierno no tiene furia como una mujer harta. El emperador Flavio Zeno gobernó el Imperio Bizantino a finales del siglo V. Su reinado estuvo plagado de disentimiento religioso y revolución doméstica, pero es su muerte lo que la gente encuentra más interesante. Zeno murió en Constantinopla el 9 de abril, 491. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Algunos dicen que fue disentería, otros epilepsia. Según el historiador griego John Sonorus, Zeno se desmayó después de beber demasiado, lo cual es más plausible cuando consideramos lo que sucedió después. El emperador Zeno se casó con Ariadne alrededor del año 466, pero el matrimonio fue arreglado por el padre de Ariadne, Leo, quien quería una alianza entre su hija y el oficial Isaurio Zeno. Ariadne, sin gran entusiasmo, obedeció a su padre, como muchas mujeres han sido obligadas a hacer por milenios. Después de su muerte prematura, el cuerpo de Zeno fue colocado en un sarcófago y enterrado en una tumba en la iglesia de los Santos Apóstoles. Sin embargo, despertó de su estupor y se encontró enterrado vivo. Gritó con fuerza para que lo sacaran de la tumba. A pesar de sus súplicas, Ariadna no permitió que nadie se acercara a Zeno, eligiendo en su lugar dejar que su esposo muriera una muerte lenta y dolorosa por deshidratación y falta de aire.
Durante un periodo de 3 días, los gritos de Zeno de «Ten piedad de mí» se hicieron más y más silenciosos, hasta que finalmente cesaron. Un aterrizaje no tan suave. Henry era un conde francés y el rey de Jerusalén en el siglo XII. Al igual que el trovador de Coucy, se unió a la Tercera Cruzada y fue líder de los franceses en el asedio de Acre, donde resultó herido. En 1192, Henry fue enviado a Tiro por su tío, el rey Ricardo I de Inglaterra, para informar a Conrad de Montferrat que había sido elegido el nuevo rey de Jerusalén. Unos días después, Conrad fue asesinado por 2 asesinos. Controversialmente, un Henry fue comprometido de inmediato con la viuda embarazada de Conrad, la reina de Jerusalén. El tío de Henry, Richard, no dudó en dar su permiso para el matrimonio, que ocurrió solo 8 días después de la muerte de Conrad. Todo parecía muy conveniente. Henry murió en Acre en 1197. Supuestamente, se estaba asomando por la ventana de su palacio cuando el balcón cedió y él cayó. Un enano sirviente llamado Scarlett intentó agarrar la manga de Henry. Pesando muy poco, Scarlett no pudo sostenerse y tirar al rey hacia atrás, y él también cayó. Se dice que Henry no murió por la caída, sino por su sirviente que le cayó encima. Scarlett también falleció debido a su lesión. Lo comí con algunas habas y un buen chianti. La historia del siglo XIII cuenta que Châtelain de Coucy, un trovador, tuvo un romance ilícito con la casada señora de Fayel. Fue a la Tierra Santa para luchar en la Tercera Cruzada y desafortunadamente fue herido de muerte en el asedio de Acre. Mientras yacía muriendo, suplicó a un compañero soldado que le quitara el corazón y se lo llevara de vuelta a su verdadera dueña, el amor de su vida, Lady Fale. El hombre hizo lo que se le pidió, pero tontamente cuando llegó a la casa del amor de Coucy, le contó a su esposo sobre la solicitud. El señor de Fale tomó el corazón, lo cocinó y luego se lo sirvió a su esposa para cenar. Solo después de que comió la carne, él le reveló que era el corazón de su amante. Horrorizada, la dama se negó a comer cualquier cosa de nuevo y naturalmente murió de hambre.